silenciar los teléfonos, así no se escuchan ruidos a través de la conexión. Y mutear todos los micrófonos, por favor. Ahí estamos, compa. Aquí estamos Ya para está grabando empezar. también. Gracias, Sí, sí. Marina. Ahí estamos. Bueno, le damos bienvenida a la mesa F, creo que es, si no me equivoco del nombre, sobre trabajo docente y práctica con adultos mayores, del Congreso. Primero vamos a dar un pequeño contexto mínimo antes de empezar. Los ponentes son todos expertos en el tema y creo que va a ser súper interesante ver la dinámica de este campo. En estos 20 años, del 2000 para acá, ha habido muchos cambios de paradigma en la concepción social del adulto mayor y por lo tanto las prácticas docentes van asociadas a esos cambios de paradigma y es un momento muy fluido, ¿sí? Y de mucha dinámica y de mucho aprendizaje. Y todo se produce a una velocidad que es poco frecuente dentro del campo de la educación. Y pasamos de la década del 90, del edadismo del 90, al ciudadano con derechos de una sociedad para todos, del adulto mayor de hoy, a una velocidad extraordinaria, y eso nos desafía enormemente. Creo que las ponencias que vamos a escuchar van a relatar esas experiencias docentes y van a poder sintetizar todos los aprendizajes que hemos tenido y mostrar las perspectivas a futuro, ¿no?, que tenemos en el campo. Los coordinadores, desde el punto de vista operativo, vamos a tratar de molestar lo menos posible. Las ponencias son de 15 minutos. Operativamente, a los 13 minutos le vamos a avisar a los ponentes que vayan cerrando en lo posible la ponencia. Y las preguntas, en lo posible, es más práctica formularlas por el chat, y nosotros las vamos juntando en categorías de preguntas, porque a veces hay preguntas similares, y al final hacemos un debate. Y lo que le solicitamos a los ponentes es esencialmente que el debate final es a veces también riquísimo, que tratemos de concentrarnos en el tiempo, así queda tiempo para debatir, ¿sí? Así podemos entrar a dialogar al final. Nosotros 2 o 3 de las ponencias las hemos visto, están buenísimas, van a tener un desafío para poder meterlas en 15 minutos, ¿sí? Así que, nada, bienvenidos, gracias a los interesados en esta mesa, y cuando te parezca, Cris, largamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, y bueno, vamos a iniciar con la primer ponencia. La profesora Lucía Romagnoli, con su ponencia Significados y sentidos en las prácticas docentes y de la enseñanza en educación física. Lucía Romagnoli, profesora en Educación Física por la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Educación Física, y pertenece a la Cátedra Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 1. También al Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, área de estudio e investigación en Educación Física, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Lucía, te escuchamos atentas y cuando quieras. Buen día a todos y a todas. Y primero quería felicitar y agradecer al comité organizador
del Cuarto Congreso Patagónico y Primero Nacional de Educación Física y Formación Docente, por generar estos espacios que sabiendo las circunstancias, el contexto, sabemos el gran esfuerzo que implica. Voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bien, la ponencia se llama, es un ensayo, ¿sí? Significados y sentidos en las prácticas docentes y de la enseñanza en educación física. Y en el marco del proyecto de investigación y desarrollo, prácticas de la enseñanza en educación física en la formación de grado, enfoque, tensiones y rasgos, tiene como finalidad indagar las prácticas de la enseñanza en la educación física y analizar los discursos que sostienen y sustentan los estudiantes acerca de la enseñanza durante su trayectoria en la formación de grado. El presente trabajo, el presente ensayo, tiene por finalidad comunicar las aproximaciones mínimas, ¿sí?, que nos dan pautas para seguir avanzando en el proyecto, en este proyecto. Esta investigación se inscribe en el campo de las ciencias sociales, con una metodología de enfoque cualitativo que permite profundizar, interpelar de manera situada los discursos y las prácticas de la enseñanza y la educación física que los estudiantes practicantes llevan a cabo en su formación de grado en las escuelas secundarias. El estudio se localiza en los estudiantes practicantes que se encuentran cursando la asignatura Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 2, correspondiente al plan de estudio del año 2000 del Profesorado en Educación Física de la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y se focaliza en las prácticas de la enseñanza en Educación Física que llevan a cabo en los colegios de pregrado, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes, Colegio Nacional Rafael Hernández, todos ellos pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata. La intención es que, a partir de la aplicación de instrumentos de indagación, se interpelen las prácticas de la enseñanza en educación física y los rasgos teóricos que le brindan sustento, y así comprender el sentido de las mismas en los contextos actuales de la formación de los futuros profesionales. No puedo moverla. A ver si... No me corre la... Ahí está. Rodríguez, Andrea, en su texto Prácticas docentes y formación de grado, las prácticas de la enseñanza señala que los dispositivos de formación profesional docente deberían ser considerados en forma estratégica, por ser una estructura dinámica que se encuentra en relación con las necesidades, las acciones de formación y el perfil profesional que se pretende alcanzar. Toma y se apoya en la idea de Castro, quien sostiene que el dispositivo es la red de relaciones que puede establecerse entre elementos heterogéneos, discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho. El dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Desde esta mirada, se podría decir que cada elemento encuentra fundamentos en diferentes dimensiones teóricas, y que las prácticas de la enseñanza de la educación física hayan significado y sentido a partir de las mismas. Las dimensiones sobre las que refiere son sociohistóricas, políticas, culturales, pedagógicas, didácticas y epistemológicas. Las mismas dan sustento teórico a las prácticas docentes, de formación y de enseñanza, a la vez que permiten su análisis en diferentes planos. El presente escrito se enfocará en alguna de las dimensiones mencionadas en el párrafo anterior, no por ser más importante unas que otras, sino porque es lo que a partir de las primeras encuestas que realizamos surgen estas líneas. En relación a la dimensión sociocultural, las prácticas docentes de formación y de enseñanza están atravesadas por tradiciones y costumbres que se instalan, institucionalizando y trazando una huella particular en cada escuela. Alió, en su libro Los artesanos de la enseñanza, menciona la realidad de comienzos del siglo XX, la cual da prueba de diferencias importantes con el presente. Sabemos que la docencia es una actividad que tiene muchos años y tiene prácticas y hábitos muy arraigados.
El surgimiento de la misma, podría decirse, se encuentra unido a los procesos de consolidación de los sistemas educativos modernos y también al surgimiento de las escuelas. Así, la escuela va mutando como consecuencia de los cambios sociales y culturales que la atraviesan, y estos impactan también en la tarea docente. Cada época marca y da sentido a diferentes rasgos de las prácticas docentes de formación y de enseñanza. En este sentido, Carballo considera 3 momentos en la enseñanza de la educación física en las escuelas, estableciendo ciertas características que definían a la educación física, y esos son educación física deportiva, una educación psicomotriz y una educación física pedagógica. Dentro del plan de trabajo metodológico, concretamente el trabajo de campo, se realizaron las primeras encuestas. De estos datos recogidos, se observa que algunas de las respuestas podrían estar vinculadas a la dimensión sociocultural. Al consultarles sobre por qué la elección del profesorado en educación física, respondieron: amo enseñar y amo el deporte, actividad física, ejercicio. Me gustan mucho los deportes, las prácticas corporales, además la docencia siempre me atrajo. En referencia a su idea inicial con respecto a la carrera, comentan que su idea cambió, ya que señalaron, pensaban que iba a ser más biológica, referido a los entrenamientos, y sin embargo, se dieron cuenta que tenía una mirada más social, más humanística, la carrera. Otra alumna, la diferencia la establece primero en relación a la salida laboral de un profesor de educación física. No es solo un gimnasio o la escuela, sino también la investigación como segundo aspecto. Imaginé en un principio trabajar en los gimnasios o clubes, pero en el transcurso de la carrera, sumando a los aportes de materias pedagógicas, mi preferencia fue más por el trabajo en las escuelas. De la mano de las respuestas anteriores, se considera las que refieren acerca de si realizó o realiza alguna práctica relacionada a la educación física, y dijeron: sí, durante toda la vida hice deporte. En la primaria hacía handball, vóley y natación, luego me quedé con el hockey desde el 2012. Actualmente no estoy compitiendo, pero sí me ejercito y de vez en cuando juego partido, pero nada más. Otras respuestas es mi cable a tierra, siempre que puedo lo hago. Y otras fueron: realicé danza, patín y actualmente juego al hockey, compitiendo en un torneo metropolitano. Aparece en las ideas a priori acerca de la elección de la profesión una marcada inclinación hacia la práctica deportiva y a la vocación por la enseñanza en general, coincidentes con las corrientes orientadas a la educación física deportiva, justamente aquella caracterizada por la enseñanza de los deportes. En este sentido, y considerando el concepto de tradición, de modo que lo entiende Davini, como una configuración de pensamiento y de acción que se construye históricamente y se mantiene a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas en la práctica y en las conciencias de los sujetos, parecería que la decisión en la selección de la profesión podría estar atravesada por costumbres y hábitos que caracterizaron e imprimieron un marcado sello en cierta época de esa práctica docente, como también sobre las prácticas de la enseñanza en educación física. Las concepciones sobre las que sustentan sus ideas acerca de por qué elegir el profesorado podrían estar influidas por sus biografías escolares. Tal como lo señala Alió, sería aquel periodo vivido en la escuela por los maestros siendo estos alumnos, y en el mismo sentido Rodríguez señala: la educación física se encuentra institucionalizada con una impronta social y cultural particular de cada escuela, que dependerá del ideario institucional acerca de la asignatura y las representaciones que la comunidad educativa tiene de ella. En este punto interesa reflexionar acerca de cómo los trayectos de formación atraviesan las creencias, impregnan los discursos de los estudiantes y se hacen presente en sus propias prácticas. Se observa muchas veces que las concepciones que estos sustentan en relación a la educación física y a su enseñanza se corresponden con los sentidos que otorgaron a priori a la disciplina. Es en el trayecto de formación docente, en la Cátedra de Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 1 y en Observación y Práctica de la Enseñanza de la Educación Física 2,
donde se promueve la resignificación de los conocimientos que traen los estudiantes. En la Cátedra Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 1, se propicia la construcción colectiva de nuevos abordajes acerca de las prácticas de la enseñanza en las escuelas de nivel inicial y primario. Y en la Cátedra Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 2, se propicia la construcción individual y a su vez colectiva de nuevos abordajes en prácticas de la enseñanza en educación física en las escuelas secundarias. Se considera necesario durante la formación docente se generen instancias en las que los estudiantes puedan evocar y revisar los modos en que aprendieron y en los que aprenden. Este ejercicio de hacer presente el pasado permite interpelar estas biografías, evaluando y valorando lo que aquellos y otros hacen. Posibilita reflexionar y analizar sobre la propia práctica, concepciones, estructuras, visualiza cuándo y cómo asoman esas experiencias en la propia práctica, y cuánto estas están impregnadas o atravesadas y terminan manifestándose en la manera de ser y de estar como profesor-profesor. A partir del trabajo de evocación y de escritura, en las biografías escolares se identifican las tradiciones de formación, los modos de comprender la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación. En estas instancias donde teoría y práctica se ensamblan, y tal como señala Rodríguez Andrea, las prácticas de la enseñanza están constituidas por un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que se fusionan y se despliegan en un contexto histórico, político, social y cultural, otorgándole sentido a aquellas. La enseñanza, y especialmente la enseñanza de la educación física, es una tarea para nada sencilla. Implica asociar y conjugar conocimientos que posibiliten poner en acto un hacer, un decir y un pensar. De ahí la importancia de trabajar con las biografías escolares al momento de reflexionar sobre la propia práctica, desentrañando y analizando desde el aporte del marco teórico sobre el que se posicionan y dan sustento a sus prácticas, es decir, propiciar el espacio para revisar, reparando, por ejemplo, en los modos que se vinculan con sus alumnos y alumnas, las frases que se dicen frecuentemente, sus clichés, los modos de comunicar las consignas, de intervenir, resolver emergentes, las estrategias que se eligen, las decisiones que se toman. Esta instancia podrá en evidencia cómo muchas decisiones teóricas y metodológicas que se asumen cuando se pone en acto la práctica planificada en varias oportunidades, distan del posicionamiento pedagógico didáctico por estar fuertemente atravesadas justamente por sus experiencias escolares a lo largo de toda su trayectoria de formación. Es en este sentido... Lucía, van 13 minutos, te recordamos. Ya terminó, gracias. Es en este sentido que los espacios de práctica de las cátedras de observación y prácticas de la enseñanza en educación física 1 y 2 favorecen la posibilidad de interpelar la propia práctica, reflexionando y poniendo en diálogo la realidad contextual desde una perspectiva de investigación, tensionando a partir de diferentes posturas teóricas, metodológicas, que manifiesten, interpreten, refieran o critiquen los fenómenos educativos. Para concluir, coincidiendo con Rodríguez, se sostendrá que la formación es un camino inacabado, donde las biografías escolares se constituyen en complejas intencionalidades realizadas en la vida de estudiantes antes del ingreso a la institución de formación docente y durante la misma. Estas biografías se hacen presentes, estableciéndose como principio organizador y configurador de la propia práctica y representaciones. Otorga sentido y significado a partir de la misma. Se considera que las prácticas profesionales y las prácticas de la enseñanza y la educación física constituyen un entramado de relaciones que conducen casi obligadamente a interpelarlas de manera crítica durante la trayectoria de formación. En el sentido de los argumentos expresados en párrafos anteriores, es significativo interpelar las prácticas de la enseñanza desde diferentes experiencias formativas con el propósito de problematizar y generar condiciones que permitan el análisis de la realidad en contexto,
con su relación con las teorías y la revisión de modelos internalizados y naturalizados, como también trabajar con las significaciones cimentadas a lo largo de los trayectos de formación que han caracterizado pensamiento y acción para poder rebatir y conectar y validar en base a principios pedagógicos y didácticos constituidos durante esos trayectos. Será así posible formar futuros docentes de educación física como un profesional reflexivo, creativo, transformador y autónomo. Muchas gracias. No, me pasaron, tenía otras filminas y no me aparecieron. Oh, qué pena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Queríamos aclarar que esta mesa F, que forma parte del eje 2, Educación Física y Prácticas Inclusivas, teníamos previsto 5 ponencias, de las cuales solo 4 van a estar presentes hoy porque hubo un inconveniente con una ponente. Y en esta mesa F, que trata acerca de las prácticas docentes y de propuestas para y con personas mayores, tenemos esta ponencia que nos ha compartido Lucía Romagnoli, que aborda el tema de la práctica docente, y las siguientes 3 ponencias están vinculadas a propuestas para y con personas mayores. Si les parece, vamos a presentar... Una cosita, vamos Cris. a presentar... ¿sí? Si hay preguntas sobre la ponencia, por favor que la escriban en el chat, así nosotros las vamos guardando, Las vamos recuperando. agendando para el final. Perfecto. Bueno, es un gusto para mí ahora presentar la siguiente ponencia, cuyo título es Las clases virtuales de ejercicio físico para personas mayores durante el confinamiento por COVID-19, el caso de Actívate. Actívate, no sé cómo es que le dicen. Actívate. Actívate. Las ponentes son Gladys Renzi. Gladys Renzi es doctora en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en psicogerontología, es profesora titular de Desarrollo Motor, licenciatura en Actividad Física y Deporte, y directora de la especialización en envejecimiento activo y saludable de los adultos mayores por la UNDAD. Cecilia Almada es magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación por Flaxo, es doctora en Educación, profesora de Desarrollo Motor, licenciatura en Actividad Física y Deporte, también de la UNDAD. Y María Fernanda Bengoechea es estudiante avanzada de la licenciatura en Actividad Física y Deporte de la UNDAD. Bueno, las invitamos a iniciar la ponencia. Bueno, voy a compartir pantalla. Buenos días a todos. Compartir acá. Un segundito. Que mi máquina está lenta, así que denme un segundito para que haga la... Ahí. Bueno, para arrancar esta ponencia entonces, vamos a empezar con una frase que simboliza todo nuestro trabajo, que es: todo parece imposible hasta que se hace. Hoy vamos a hablar sobre las clases virtuales de ejercicio físico para personas mayores durante el confinamiento COVID-19 y en especial en el caso de Actívate. La Universidad Nacional de Avellaneda, en el año 2018, participó en la convocatoria de universidades agregando valor que dio origen al PUBE. El PUBE es Promoviendo un Buen Envejecer. Este proyecto fue planteado sobre un abordaje holístico del envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto de holístico? Se planificó desde lo bio, lo psico y lo social, donde el envejecimiento es un proceso de cambio, la vejez es parte del curso de la vida, y las vejeces son cada uno de los sujetos envejecientes. Para explicar un poquito la relación entre el PUBE y Actívate, voy a decir que el objetivo del PUBE fue promover la actividad física y otros hábitos saludables, como preservar la capacidad funcional y prevenir eso tan temido para nosotros que es la fragilidad.
Este proyecto estuvo pensado y diseñado para la presencialidad. Por lo tanto, la metodología incluida era una evaluación SPPB, riesgo de caídas y un plan de entrenamiento multicomponente. Antes de avanzar, hagamos un repaso rápido, así que comprenden la complejidad luego de la presencialidad a la virtualidad. Un SPPB, y perdón por mi inglés, significa Short Physical Performance Battery. O sea, es una batería de evaluaciones que se hacen de manera presencial, que incluyen el test de equilibrio, la velocidad de la marcha y el test de levantarse de la silla. El test de riesgo de caídas también es presencial porque es el Time Up and Go, que es levantarse de la silla y caminar unos 3 metros, y velocidad de la marcha de 6 metros. Todos estos resultados nos permitían conocer la capacidad funcional de cada uno de los participantes y luego poder diseñar el programa de ejercicio físico más adecuado para cada uno de ellos. Como mencioné antes, el programa incluía un método de entrenamiento que figura acá en el Power que están viendo, de Bibi Frey, en el que nos basamos para el diseño de este programa, que incluye trabajos de fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad. Este proyecto se había planteado en 2 etapas. La primera era de agosto a diciembre de 2019 y la segunda comenzaba en marzo 2020. Pero justo cuando empezábamos a plantear la segunda parte de nuestro proyecto, nos encontramos con esta adversidad que no la podíamos manejar y jamás la habíamos planteado ni en el plan F de nuestro trabajo, que es el COVID. Y nuestra preocupación era cómo preservar la capacidad funcional de las personas mayores con las que ya estábamos trabajando. Les digo que no fue fácil porque probamos todas las plataformas y además evaluamos la accesibilidad de cada una de las personas mayores. O sea, empezamos probando a través del WhatsApp, después fuimos a Zoom, que el Zoom lo notamos que era como muy complicado porque no todos accedían ni comprendían el manejo de la tecnología. Después hubo un furor en TikTok y también íbamos a TikTok, pero también había como una cierta reticencia. Y nuestro interés seguía siendo cuál es el interés sobre la actividad física de estas personas que estaban tan conectadas hoy a la virtualidad. Entonces, si recuerdan cómo inicié esta charla, dije, todo parece imposible hasta que se hace. Creamos Actívate Personas Mayores, que originalmente fue pensado como canal alternativo para trabajar con ese grupo de personas que ya estaban sumadas a nuestro proyecto. Las características de las clases de Actívate eran sistemáticas, regulares, simples, flexibles, progresivas, personalizadas, divertidas, pero además teníamos que tener en cuenta el origen de nuestro proyecto, que trabajaba con las evaluaciones y el entrenamiento multicomponente. Fue un desafío muy grande poder plasmar la presencialidad en la virtualidad. Decidimos que el canal de Facebook era el más adecuado porque todas las personas mayores con las que nosotras estábamos trabajando tenían su página de Facebook o tenían su perfil. Entonces no fue muy difícil llevarlos a que, bueno, enseñarles cómo conectarse a un vivo de Facebook y que nos puedan ver. Abrimos el canal de Instagram también, entonces transmitíamos de manera sincrónica y paralela tanto en Facebook como en Instagram. Pero ¿qué pasa? También nos encontramos que había muchas personas que no podían acceder a la sincronidad. Entonces nos escribían, y no lo puedo ver más tarde, ¿cómo lo podemos hacer? Y empezamos a idear, dijimos, bueno, vamos a sumar también otro canal, que era YouTube, en el cual nosotros grabábamos las clases presenciales y las volvíamos a compartir en YouTube. Éramos así como éramos los youtubers de la actividad física, porque el año pasado fue un trabajo muy, pero muy complicado esta cuestión. El desafío, como les dije al principio, entonces era este entrenamiento multicomponente y cómo lo pasamos a la virtualidad. Bueno, las clases virtuales tenían una duración de, vamos a ver, ¿están por acá? No, vuelvo atrás. Las clases virtuales tenían una duración de 40 minutos, estaban 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, 17 horas Argentina, y como les dije al principio, estaban enfocadas a este grupo de personas mayores que venían acompañándonos a nosotros en todos los proyectos de investigación. Tratamos de acomodar este entrenamiento multicomponente, de la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio a través de herramientas como la música,
dividimos la clase en 4, donde había una entrada en calor, después trabajábamos un segmento de fuerza, uno de equilibrio, otro de flexibilidad, y además de coordinación. Pero ¿qué pasa? Estas clases, esta organización, nos dimos cuenta que a la gente le gustaba y se divertía mucho. Entonces tomamos como herramienta también principal la música, en la que nos conectábamos con quienes estaban del otro lado. Y la música tenía que ver con un sentimiento de pertenencia de nuestros oyentes, ¿no? De nuestros participantes, no de nosotros. Entonces tratábamos de evocar sentimientos o imágenes en las que ellos se sintieran alegres o algún recuerdo, porque después nos contaban sobre el chat: ¡ay, yo la bailaba esta canción, qué bueno, hace mucho que no la escuchaba! Entonces eso generaba así como un vínculo un poco más estrecho dentro de las clases de Actívate. Al final de la clase, o sea, durante la clase la gente se comunicaba con nosotros y nos escribía y nos iba contando: esto lo puedo hacer sentada, esto lo puedo hacer parada. Entonces decidimos también sumarle a la clase que sea progresivo, pero que además sea personalizada. Entonces empezamos a buscar variantes de ejercicios. Decíamos, este lo puedes hacer parada, pero si lo tenés que hacer sentado, dábamos y mostrábamos el ejemplo de cómo hacer la actividad sentado, o en el caso de que estés en la cama, también mostrábamos cómo se podía adaptar el ejercicio a la cama. Con esto incluíamos a la mayor cantidad de personas mayores que nos veían y tratábamos de fomentar el movimiento desde todas las perspectivas. Al finalizar la clase, hubo un momento en el que la gente quería participar y quería hablar mucho, entonces hacíamos un vivo simultáneo, que invitábamos a alguien, y a pantalla partida conversábamos con nosotros y nos contaban su experiencia de la clase, qué le había pasado y de dónde nos hablaba, y éramos así como un programa muy, muy reality. Desde esa experiencia nos dimos cuenta que había algo que estaba faltando y que queríamos fomentar, como dice acá el Power, la comunicación y el intercambio, porque había algo que era muy fuerte y era contrarrestar la soledad. ¿Y cómo lo podíamos hacer nosotros? Porque todas las herramientas que teníamos eran bilaterales, pero en realidad siempre estaba hablando el que estaba frente a la cámara y recibía el mensaje y cómo lo respondía. Fue entonces que junto con la licenciada Cecilia Almada dijimos, bueno, vamos a armar un ciclo de charlas, que fueron 4 charlas, porque fue casi al final del proyecto, que le pusimos como nombre Vejeces en Primera Persona. Este ciclo eran unas entrevistas que se hacían vía Zoom, donde la primera persona eran nuestros entrevistados, que fueron una señora del Centro de Jubilados Amado Nervo, que ya venía con nosotros en nuestro proyecto de investigación, otra señora que era enfermera a punto de jubilarse y era atleta de atletismo, después estaba un señor que hacía Newcom y después fútbol tenis. En esta charla nos contaban su experiencia, su recorrido deportivo, o cómo había iniciado la actividad física, o cuál era su interés y por qué se movía, y la verdad que eran muy ricas las diversidades en las experiencias, ¿no? Porque recordábamos a veces muchas cosas de niñez y cómo lo pasaban hoy en la vida actual, y esta cuestión de viajes y la recreación y tener amigos. Y también se notaba esta cuestión de que extrañaban mucho el vínculo y juntarse con sus amigos. Actívate, como les dije al principio, fue pensada solo para este grupo de personas que venían trabajando con nosotros en los proyectos. Pero bueno, como estábamos en las redes, y nosotros también éramos así como muy principiantes en las redes, se nos vino encima la virtualidad y nos dimos cuenta que no solo llegábamos a los 4 o 5 centros de jubilados con los que trabajamos, sino que nos empezaron a ver desde todo Buenos Aires, desde toda la Argentina y desde el resto del mundo. El primer día que recibimos, recuerdo, tanto con Gladys y con Ceci, un mensaje desde España, terminó la clase y entre las 3 hablamos en el chat, nos escribieron desde España, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hubo que adecuar esta cuestión porque además la gente te decía, escúchame, yo estoy en México, ¿a qué hora es en México? Bueno, había que empezar a buscar a las 5 de la tarde en Argentina, ¿a qué hora es en México? Para empezar a hacer las publicaciones con los horarios también de la gente que venía y participaba. Entonces aprendimos la diferencia horaria en México, la diferencia horaria en España, tuvimos gente de Canadá, tuvimos gente de Estados Unidos, que era muy interesante, la verdad que era muy interesante y era, nos llevó por delante la virtualidad, esa cuestión de que hablo en primera persona porque yo estaba frente a la clase y estaba con la gente que nos veía, y de repente si te ponías a pensar que tu cara estaba saliendo al otro lado del charco, pero del otro lado del charco grande, ese charco en el que no puedes cruzar nada,
Era muy interesante. Actívate creció mucho, tuvimos a más de 9.000 seguidores, 10 países que venían y hacían actividad física con nosotros, que era lo más importante, porque una vez que uno reconoce lo que creció la página, después volvías y decías, estamos moviendo o estamos fomentando el ejercicio en todo el mundo. Y eso no era menor, no era un dato menor. Los resultados cuantitativos sobre capacidades funcionales, bueno, los pedíamos a través de lo que la gente nos contaba a nosotros. Les dije que era como, nos retroalimentábamos a través del chat, y había mensajes que de verdad nos ponían la piel de gallina a todas, eran como muy fuertes. Te escribo por contarte que el otro día, probando fuera de la clase, me di cuenta que estiro las piernas y llego más a la punta de los pies. O sea, no te imaginas la felicidad que tengo, me siento más activa. Eso fue uno de los mensajes. O cada vez tengo más movilidad en mis brazos y mis piernas en este encierro. O el último, me siento más ágil. O anoche por primera vez hice el ejercicio en la silla, pero además lo hice parada. O sea, esta cuestión de autosuperación de la gente, ¿no? De animarse, lo hago en la silla, pero a ver si lo puedo hacer parada, como dice la profe, y que lo puedan lograr y que además lo comenten con nosotros. Era muy, muy, muy importante para nosotros saber estas cuestiones. Bueno, estos son algunos de los mensajes que recibíamos en el chat. Eso que ven de pachanga los días viernes, los habíamos puesto como viernes de pachanga, porque además de toda la clase, dividimos un segmento especial para la comunicación, el juego y lo divertido. Entonces bailábamos 4 o 5 coreografías de temas que la gente nos iba pasando, o que veíamos que les gustaba mucho. Entonces era el viernes de pachanga, era como el sábado de fiesta. Y la gente lo esperaba, venía y hacía toda la clase con nosotros hasta el viernes de pachanga. Comentarios sobre el estado anímico: desde que llegaste a mi vida me siento otra persona, con ganas de verte y bailar todo el tiempo. Ese fue muy fuerte, y es muy fuerte, y lo tomé personal porque en ese momento estaba yo a cargo de la página, pero fue para todo el grupo, era como una sensación muy fuerte. Vi esta práctica para mayores y me gusta porque van 13 minutos, sí, Fernanda. tengo el reloj acá al lado mío, gracias igual. Vi esta práctica para mayores y me gusta mucho porque hace sentir la alegría de vivir, motivás, me dan ganas de bailar, cantar, aprender. Entonces, después de todo esto, hicimos un análisis en el cierre del año y pensamos, ¿estas clases son una solución coyuntural? O sea, ¿era del momento o realmente es una alternativa necesaria la virtualidad de las clases de actividad física para personas mayores en un contexto que se está ampliando y que todavía seguimos con este distanciamiento? ¿Esta adhesión y esta adherencia es parte de la consecuencia del aislamiento o realmente a la gente le gusta, se siente cómoda hacer las clases desde su casa, y como decíamos, desde mi casa hasta tu casa? Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la oferta es también interesante y complicado, porque lleva tiempo, y además el gasto y la pantalla, y la gente y el cansancio de la virtualidad. Y para finalizar, vamos a arrancar con la misma frase del principio: todo parece imposible hasta que se hace, y nosotros, junto a Cecilia, Gladys y Activa, te vamos a decir que es posible porque lo hicimos y lo seguimos haciendo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Vamos a pasar a la tercera ponencia, que está titulada Relevamiento de los deportes que practican las personas mayores en Río Cuarto, por el profesor Sandro Nereo Oviedo, que es docente del Departamento de Educación Física de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sandro, cuando quieras, todo tuyo. Ya se ve, ¿eh? Muy bien. Sí. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, primero agradecer rápido al club por esta posibilidad de presentar y de que sigan los congresos y aunque sea virtual en esta situación especial, y agradecer a la mesa, la verdad que las dos disertantes anteriores, María Fernanda y Lucía Romagnoli, muy linda experiencia y muy lindos proyectos.
lo que les voy a presentar acá es un relevamiento que se hizo en la ciudad de Río Cuarto, que es parte de un proyecto de investigación en donde el proyecto es de deporte y vida activa, y está dentro de un programa de investigación que dirige la doctora Ivana Rivero. Esto por un lado. Y el objetivo del relevamiento era saber o identificar cuáles son las actividades deportivas y prácticas que realizaban las personas mayores en Río Cuarto. Les cuento que Río Cuarto es la segunda ciudad de Córdoba y tenemos aproximadamente 1.900 habitantes. Y la cantidad de personas aproximadamente que tenemos de personas mayores es el 15% de esas de 190.000. Estamos hablando de un número de 28.000 personas mayores en Río Cuarto. Bien, nos planteamos como siempre, creo que desde las personas mayores como sujeto de derecho de la Convención, envejecimiento activo y saludable, y esta parte de la autonomía funcional o la capacidad funcional que podemos estar desarrollando desde la educación física. Son los conceptos teóricos que estamos manejando para fundamentar estas actividades, las actividades físicas. Bien, en este relevamiento lo que más nos interesó, y por lo cual la cuestión que tiene que ver con este proyecto de investigación, fue los deportes que realizaban las personas mayores en la ciudad de Río Cuarto, ¿sí? Y nos quedamos con un concepto que no es muy nuevo, pero me pareció interesante, de deporte, en donde habla sobre que son todas las formas de actividad física que a través de la participación, organizada o no, tiene el objetivo de expresión o la mejora de la condición física, psíquica, el desarrollo de relaciones sociales y obtención de resultados en competencias de todos los niveles. Tomamos esta definición porque creo que es a consideraciones personales, creemos que es la que más se acerca a la actividad que realizan deportiva las personas mayores. Ese es el concepto, que por eso tomamos este concepto, ¿sí? Y hay dos deportes que se realizan en la ciudad de Río Cuarto y que tienen una preponderancia sobre los demás, ¿sí? Uno es el Newcomb, que es un deporte que es adaptado a las personas mayores, que tiene una historia muy rica del año 1895, que se creó y se compitió en su momento con el vóley. Después se dejó de realizar, y en el 2008 se empezaron a incorporar estos juegos en los Juegos Evita. Entonces tuvo un desarrollo a nivel nacional, que esto hizo que aparecieran dos federaciones, uno que es FEBA, que ha incorporado al Newcomb, en donde hay un reglamento, que eso también habla de deporte, porque por ahí hablamos de deporte y nos hablamos de deportes convencionales, fútbol, vóley, básquet, y me decían en un momento en la categorización de los deportes, decían, pero ¿de dónde sale el Newcomb? ¿Por qué es deporte? Porque no es lo convencional y lo que por ahí los niños y los adultos utilizan en su vida deportiva. En el caso del Newcomb, es un deporte muy similar al vóley, donde tiene, como les decía, dos reglamentos bien determinados, y yo acá les pongo la última foto, que es esta que estoy marcando es esta, tiene el componente social muy importante, en donde hoy en día, por ejemplo, una vez a la semana, ellos ya tienen una competencia en el sur de Córdoba, en donde participan cada 15 días y tienen su encuentro, y está establecido por calendario. Y después tienen estos encuentros que ustedes están viendo en esta zona, y esto es el gimnasio de la universidad, en donde hay 3 canchas, más de 800 personas jugando en 3 categorías, más 50, más 60 y más 65. Y la convocatoria y la actividad es impresionante, y lo que ven en esta figura
es una carpa donde se arma y después de la competencia tienen su reunión social en donde, música, baile, encuentro, y es el espacio que creo que cuando uno los ve y que están en ese momento, es lo que más satisfacción produce. Y bueno, tenemos otra cuestión de que en esta edad ya esa inversión económica que ellos hacen está dirigida a quizás este tercer tiempo que podríamos estar hablando, ¿no? Otro deporte que se ha desarrollado mucho es el tejo, que tiene una iniciativa más temprana, de hace pocos años, y pero ha ido creciendo en los adultos mayores o en las personas mayores muy grande. En Río Cuarto tenemos este deporte está abordado a través del municipio, ¿sí? Que después vamos a ver cuáles son las instituciones que abordan los distintos deportes y los deportes más populares que se están practicando en las personas mayores. En este caso, vemos la cancha, esta sería la cancha del polideportivo municipal que cuenta la ciudad de Río Cuarto, que tiene 6 canchas. Las canchas tienen 12 metros de largo, están divididas en 2, se juega por equipos, se juega en forma individual, se juega en forma de dobles, trío y por equipo, ¿sí? ¿En qué consiste el juego? Es muy similar a las bochas, ¿sí? Nada más que con un tejo, que es, el tejo tiene esta forma, lo que ustedes van a encontrar normalmente en la playa, ¿sí? Tiene el tejín, la cancha, 6 metros de largo, dividido al medio, se inicia el juego, esta es la zona donde se va a lanzar el tejo, se inicia el juego tirando el tejín, se sortea y bueno, van sumando puntos a medida que tiran todos los tejos y suma el que está en la cantidad de tejos más cercanos del equipo va sumando puntos. En este caso, el tejo ha evolucionado mucho en esta zona y tiene aproximadamente 11-12 años de iniciado como actividad a nivel municipal, ¿sí? Bueno, en el caso de este trabajo nosotros desarrollamos también tuvimos problemas en la pandemia, esto estaba para presentarlo de forma personal. La idea era que los estudiantes de actividad física y tercera edad, que es una asignatura de la licenciatura, vayan a ver hacer la recolección de datos en los lugares donde los profes desarrollaban la actividad, porque solamente tenemos como contenido de personas de actividad física y personas mayores recién en la licenciatura. Entonces se encuentran todos con un mundo nuevo, en donde acá viene la discusión de decir, ¿pero qué deporte hacen los adultos mayores? Si sacamos la liga profesional, donde se juegan personas que juegan fútbol a mayor de 60 años, después no identificaban otra actividad física donde ellos estuvieran y que se dijera que era deporte, ¿no? Entonces, cuando tuvimos el tema de la pandemia, en ese momento empezamos a hacer un formulario Google y lo repartimos a los profes. Estamos intentando armar una red de actividad física con los profes que están realizando las actividades con adultos mayores, y entonces ahí aprovechamos y empezamos a dialogar. En un recorte que estamos haciendo y solamente vamos a informar los niveles de actividad física. Este cuestionario, cuando empezamos a hablar con los estudiantes de la licenciatura, que son profes ya recibidos, hablábamos así, ¿qué se está haciendo en Río Cuarto? Fue la primera pregunta que nos llevó a organizar todo este relevamiento. ¿Sí? ¿Qué hacen las personas mayores? ¿Qué deportes hacen? ¿O qué actividad física? Y bueno, también es un abordaje que nos sirve a nosotros como profe para profundizar ese tipo de actividades, ¿no? Y acá hay la idea era ver también quiénes se hacían cargo o de dónde se desarrollaban las actividades físicas. Utilizamos desde la perspectiva de la esfera del cuidado, ¿sí? Clasificamos a las instituciones donde se desarrollaban las actividades en el Estado, organización de la sociedad civil, en la familia y desde lo privado.
Bien, ¿por qué hablamos de categoría de deporte? Lo tomamos desde los Juegos Evita, ¿sí? Que ya en su reglamento del año 2020 los toma como deporte, tienen un reglamento, tienen una competencia, después se desarrollan competencias, primero se desarrollan instancias más cortas o más regionalizadas hasta llegar a una instancia nacional. Y nos está pasando lo mismo con los Córdoba Juega. Están dentro de los Córdoba Juega, hay una parte en donde está dirigida directamente a las personas mayores, en ambos casos. Y los deportes que se desarrollan son ajedrez, newcon, orientación, pádel, sapo, tejo y tenis de mesa. ¿Qué encontramos en Río Cuarto? ¿Sí? Los 30 docentes que trabajaron o que se le hizo la encuesta, 18 estaban en el ámbito estatal y 12 en el ámbito privado. ¿Sí? En el ámbito estatal lo hacían 5 en la MUNI, 7 en la provincia y 7 eran dependencias nacionales. Y en lo privado se tomaron gimnasios y centros de rehabilitación y clubes. De los 12 profes que se trabajó, 5 eran de gimnasio, 5 de centros de rehabilitaciones integrales y clubes eran 2. Cuando hablamos de instituciones privadas, nos encontramos que, los que hacían deporte eran solamente 2, entrenamiento eran 2, pilates hacía uno de esas instituciones, y había 2 clubes que hacían newcon, ¿sí? Y acá, ¿por qué a los clubes los pongo en forma privada? Porque eran gestionados por las mismas personas mayores, no dependían del club, no eran instituciones que venían del club, sino las mismas personas formaban la comisión, son mini club, ni siquiera compiten con el nombre del club, solamente van a la institución, se autogestionan, que en eso tienen una capacidad increíble, y desarrollan esa actividad. En el caso de las actividades estatales, nosotros tenemos 3 instituciones bien importantes en el sentido de que tenemos el deporte municipal, tiene un programa específico de adultos mayores, el espacio ILIA, que es donde aborde la problemática la provincia, y los centros de jubilados y el PEAN. El PEAN es un programa de educación al adulto mayor de la universidad, ¿sí? Y acá el abordaje que tienen los deportes en la ciudad de Río Cuarto es: el tejo es un deporte que está totalmente y en todos sus casos abordado por lo estatal. Es decir, tanto municipio, provincia y nación. Sandro, van 13 minutos. Sí, ya estamos, gracias. Y en cambio el newcon es un deporte en donde se fue desarrollando por la autogestión de las personas mayores. Ellos buscan al técnico, ellos organizan y deciden dónde van a participar. Se incluyen en los, porque para participar en los Evitas juegan en los Córdoba Juega, y se van organizando el calendario y tienen sus representantes, y no están en una institución determinada, ni estatal, y yo lo pongo en la parte privada porque en el club tampoco tiene participación en el club en sí, sino que se autogestiona, ¿sí? Es una decisión que tomamos, ¿sí? Y bueno, como para ir cerrando, es decir, una cuestión que nos quedó ahí. Bueno, yo también estoy en la parte de gestión en la universidad y tenemos muy buena relación tanto con municipio y provincia que están acá, y charlando con la gente que está responsable tanto de la Fundación Municipal como la gente que está en Córdoba, hablamos de que tendría que haber una propuesta o un programa de actividad física en lo que es la parte deportiva, también, tanto el municipio como provincia. Yo creo que eso, bueno, con el municipio empezamos a charlar algo para difundir todos los otros deportes, para tener una cuestión más, de mayor cantidad de propuestas deportivas. En este caso, algo está acotado solamente a los deportes, pero tanto municipio, provincia como nación
toman otras actividades de otros contenidos de educación física y desarrollan. Esta ponencia solamente es del análisis de los deportes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandro, por tu exposición. Estamos ahí atentos a las preguntas. Tengan en cuenta que las vamos a recuperar hacia el final de las ponencias, ¿no? Esto para los participantes, les comentamos. Bueno, llegamos a nuestra última ponencia, cuyo título es Recorrido por diversas prácticas inclusivas con personas mayores en la formación de docentes de educación física del CRU, UNCO, contribuciones para el logro de vejeces activas y saludables, cuya autora es Gabriela Matosa, es profesora de educación física, psicóloga, psicogerontóloga, docente del profesorado de educación física del CRU, coordinadora de la Fundación RAFAM en Bariloche, coordinadora y docente de diversos espacios de formación y capacitación acerca de la vejez y el proceso de envejecimiento, disertante en instancias académicas nacionales e internacionales, autora de publicaciones, directora integrante de proyectos de extensión e investigación, coordinadora y docente de la Diplomatura Universitaria en Envejecimiento Activo y Saludable del CRUP y la RAFAM. Gaby, todo tuyo. ¿Estás muteada, Gaby? Ahora Quiero sí. decir que seguimos presentando amigas y amigos en este panel. Bueno, muy contenta. Deportes en el recuerdo. Sí, muy contenta de estar en este espacio compartido con compañeras como Cristina y Santiago de la universidad, con compañeras de la formación, con compañeras de RAFAM como Gladys, con compañeros del Foro Latinoamericano como Sandro, y estoy viendo que también hay exalumnos, y también está la directora de una de las experiencias que vamos, la directora de la escuela, de una de las experiencias que vamos a comentar. Como el tema que es muy largo... Perdón, Gaby, perdón, no sé, yo te escucho un poco bajito, no sé si le pasa al resto. No sé. Si tenés, sí, dice que sí, Ceci. No sé si tenés el micrófono, si tenés el ¿no? micrófono muy lejos de, si tenés un auricular o No tengo micrófono. O estás con la compu directo. Estoy bueno, con la compu. Ten en cuenta que se escucha un poquito bajito, así que bueno, si voy a podés subir la darle voz fuerte. o acercarte. Gracias. Dale. Bueno, el trabajo que voy a presentar, que tiene un título bastante largo, lo que va a intentar es dar cuenta de todas las prácticas que a lo largo de estos 20 años fuimos desarrollando en distintos espacios de docencia, de formación, de extensión y de investigación, en relación a las prácticas con personas mayores. Ahí voy a compartir pantalla. Perdón, un momentito. Compartir pantalla. Compartir. Decime, Cris, cuando ya se esté viendo, por favor. Perfecto, ahí se ve. Si querés presentar desde la primera. Lo que no, ahí está. Bien, ahí vamos. Bueno, entonces es este recorrido el que voy a compartir con ustedes. ¿Qué es lo que se intentó a través de todas estas prácticas? En primer lugar, visibilizar y poner valor a las personas mayores desde el enfoque de derechos, para poder justamente promover buenas prácticas orientadas a contribuir procesos de envejecimiento activos y saludables. Todo esto se partió desde el nuevo paradigma que considera que las personas mayores no hay que, digamos, tomarlas desde sus limitaciones, sino desde las posibilidades de proyección en esta nueva etapa de su vida. Nuestros propósitos fueron generar nuevos saberes sobre la vejez y el envejecimiento como proceso multidimensional, capacitar y formar en prácticas de prevención y promoción en salud,
y el reconocimiento de la actividad física como aspecto fundamental para una mejor calidad de vida para las personas mayores. El punto de partida fue el propio cuestionamiento sobre los discursos, el cuestionamiento sobre los discursos sociales negativos en torno a la vejez y la revisión de la propia concepción de vejez, para desde allí, partiendo desde allí, poder arribar a una construcción que nos permita un posicionamiento ético y político que garantice justamente los derechos de las personas mayores. Estos fueron los puntos de partida y a dónde queríamos llegar. Es una paradoja que se nos presenta, es que en un mundo que envejece raudamente y cada vez son más los años por vivir, paralelamente a esto se desacredita la vejez y se la liga a estereotipos negativos. Todo esto corremos el riesgo de que esto repercuta en quienes están transitando por esta etapa del curso vital y también modelen una imagen negativa en las nuevas generaciones. Por esto se hace necesario invitar a las nuevas generaciones a pensar nuevas construcciones subjetivas e intersubjetivas de vejez para que puedan contribuir a romper estos imaginarios deficitarios. Revisar los prejuicios que impregnan y atraviesan esta etapa vital, que relacionan a las personas mayores con la imposibilidad de nuevos aprendizajes, donde también aparecen diversidad de violencias en la cotidianidad hacia ellos, y que de alguna manera los sitúan en un lugar sin lugar. Entonces, desde esta paradoja, estas son necesidades desde las que desde nuestra función de formaciones, de formador de formadores, tenemos que tomar. Entonces, los desafíos es poder tener la posibilidad de abrir oportunidades para que la persona pueda acceder a propuestas participativas y comunitarias, visibilizarlas, ¿sí?, con el objetivo de realmente contribuir a una sociedad más justa para todas las edades, e implementar acciones intergeneracionales, porque es claro que el trabajar, como es la vida, digamos, no hay secciones por edades, sino que estamos todos juntos, no hay guetos por edades, y sabemos que estos espacios que reúnen a personas de distintas edades, sin duda, otorgan experiencias y bienestar a quienes participan allí. Entonces, todo esto nos hace ver que es imprescindible poder lograr configuraciones sociales superadoras, solidarias e inclusivas. Entonces, partimos de considerar a la persona mayor como sujeto de derecho, tal como lo plantea la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, tendiendo a contribuir a una mejor calidad de vida y por ende a lograr el empoderamiento de las personas mayores. También otro punto importante es lo que plantea la OMS acerca del envejecimiento activo, ¿sí?, como la optimización de oportunidades de bienestar físico, social y psíquico, ¿sí?, donde los pilares son la participación, la seguridad y la educación a lo largo de toda la vida. El envejecimiento saludable, que intenta desarrollar y mantener hasta edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible el bienestar, y formar un envejecimiento saludable nos va a exigir adoptar medidas encaminadas a prevenir enfermedades, promover la salud, mantener la autonomía y facilitar la capacidad funcional. Bien, todo esto además, también en acuerdo con la década del envejecimiento activo y saludable 2020-2030, y considerando que la actividad física es un aspecto fundamental para el logro de estos propósitos. Para todo esto es necesario que las y los futuros docentes o los futuros profesionales de distintos campos tengan una formación específica, interroguen, como ya dijimos, sus supuestos sobre la vejez y realicen prácticas adecuadas a las características, necesidades e intereses de las personas mayores. Paralelamente también implica que las personas mayores conozcan sus derechos, conozcan las características de la etapa que transitan y conozcan su derecho. Y desde ahí también puedan accionar. Y desde esta posibilidad de tener estos conocimientos, también puedan modificar, puedan recrear la mirada sobre sí mismos y sobre su propia vejez. Bueno, prácticas inclusivas o buenas prácticas tienen, con este modelo de Shallock y Verdugo, están apuntadas a generar cambios que mejoren tanto el bienestar físico como el emocional, las relaciones interpersonales, la inclusión social, el desarrollo personal, el bienestar material, la autodeterminación y los derechos.
y ahora, bueno, esto es como una síntesis de lo que vengo diciendo y que confluyen en prácticas inclusivas en la formación docente del profesorado de educación física del CRUB de la Universidad Nacional del Comahue. Entonces, todas estas prácticas intentamos abordarlas tanto en los espacios de la formación, la investigación y la extensión, ¿a través de qué? De introducir conceptos positivos sobre la vejez, enseñanza de temáticas sobre el proceso de envejecimiento, capacitaciones gerontológicas a profesores y estudiantes, programas de pregrado y posgrado en gerontología, programas educacionales dirigidos a personas mayores, proyectos de investigación en vejez y envejecimiento y proyectos de extensión de cooperación intergeneracional. Y acá ya me meto, habiendo hecho esta introducción como fundamentación de, digamos, cuál era el marco teórico y también ético de nuestras acciones, ahí ya les nombro y lo vamos a ir viendo, está todo un listado, pero para no perder tiempo pasamos directamente, van a estar repetidas estas mismas prácticas apoyadas sobre fotos. Bien, las prácticas de la enseñanza 2 de nuestro profesorado tiene un espacio para prácticas en espacios no formales. Entre ellas se incluía el trabajo con personas mayores que mayoritariamente se hacían con los grupos que desarrollaban sus actividades en los gimnasios municipales o en centros de jubilados. Acá vemos el espacio del gimnasio municipal en el natatorio con el cual trabajan. Ay, perdón. Me fue la... después tenemos los talleres de UPAMI, que desde el 2009 a la fecha, con la pandemia también se están funcionando con la modalidad virtual, se han desarrollado a lo largo de todos estos años, y en los que hemos coordinado, como se ve en la foto, hemos intentado que hemos invitado a estudiantes de educación física, ahí lo vemos a Lucas, coordinando uno de los espacios con las chicas, como se les dice. Esto lo hemos promovido mucho porque veíamos que era muy enriquecedor, como lo dijimos al comienzo. Desde que tomé la cátedra de Psicología del Desarrollo, cuando cerrábamos la unidad de vejez y envejecimiento, se nos ocurrió que, un poco a modo de esto que decía Fernanda, esto de en primera persona, escucharlos a las personas mayores, que les contaran a los jóvenes que ya manejaban la parte teórica sobre vejez, qué era esto de envejecer, qué era esto de envejecer saludablemente, cómo eran estas experiencias de estas personas. Y realmente eran espacios que nos dejaban a todos muy emocionados, muy conmovidos, y de este espacio surgieron luego otras propuestas, como esta, que fueron las primeras jornadas del CRUB de buenas prácticas con adultos mayores, donde las organizamos con gente con compañeros del departamento, con estudiantes, y donde fueron convocadas personas mayores y organismos públicos, donde se trabajó mucho sobre las políticas públicas. La gente mayor pudo, como se ve ahí en las fotos, hacer preguntas, cuestionar y proponer. Así que fue muy enriquecedor. Y ahí surgió entonces el primer curso de extensión para profesionales de la salud, prácticas corporales con personas mayores, abordaje integral, y proyectos de investigación, de los cuales estos dos que presento acá los ha dirigido quien hoy co-coordina la mesa nuestra, que es el doctor Santiago Di Giovanni. Uno fue envejecimiento exitoso en Patagonia Norte, y el otro curso de vida y diferentes formas de envejecer en el siglo XXI, para el desarrollo de un sistema de protección global para personas mayores. Y la foto, en realidad lo que quiero rescatar es que de uno de los proyectos implementamos durante un año, creo que fueron 52 programas, un programa de radio que se llamaba La Universidad de la Vida, que estaba dirigida a personas mayores en Radio Nacional, con lo cual tenía un alcance que llegaba a toda la provincia, Línea Sur, donde hubo rescate de biografías de vida muy, muy importantes, y donde teníamos un espacio, tocábamos temas del envejecer, y teníamos un espacio para hacer actividad física desde la radio, lo cual era bastante innovador también, que hicimos un concurso y la gente, digamos, votaron por ponerle a ese espacio a mover el esqueleto.
En las jornadas pedagógicas que se instituyeron ya hace varios años del Departamento de Educación Física, incluimos actividades intergeneracionales a cargo de las y los estudiantes. Otra cosa digamos que pudimos implementar hace un par de años fue en la semana por la verdad, la memoria y la justicia, pudimos conectarnos con integrantes del Abuelazo, que es un grupo de personas mayores muy comprometido, muy participativo, que bueno, fueron personas que estuvieron secuestradas durante la dictadura cívico-militar, y bueno, ellas vinieron a compartir en esa semana su experiencia. Y acá aparecen dos proyectos de extensión. Gaby, van 13 minutos, ¿eh? Sí, dos proyectos de extensión que tengo el placer que esté Jorgelina Mazuco escuchándonos, que fueron dos proyectos realmente que nos enriquecieron. Uno fue enseñar y aprender entre generaciones, que se desarrolló con estudiantes del CRUB, con personas mayores en la escuela. Ahí se ven las fotos de un montón de actividades que se han realizado en forma conjunta, y de este proyecto surgió otro, que empezamos a ver la cantidad de personas mayores que había en el barrio, y nos propusimos hacer una red para visibilizar, valorar y empoderar a las personas mayores de nuestro barrio, ¿sí? Y acá se ven ya las personas que hicimos un censo, relevamos 152 personas de más de 60 años, que bueno, pudimos acompañarlas en la conformación de un centro de personas mayores del barrio. Y acá vemos a nuestros estudiantes coordinando las acciones deportivas. Llegamos a poder lograr una materia optativa que se implementó, se articuló cuando los jóvenes estudiantes ya habían construido saberes sobre el envejecimiento. Se iniciaban los cursos con personas mayores que duraban 8 clases o 6 clases a cargo de nuestros estudiantes. Acá los vemos en las diferentes ediciones. Y esto también se desarrolló no solo con personas autoválidas, sino en espacios de larga estadía, y también en un hogar para personas, para hombres en situación de calle, o sea que pudieran nuestros estudiantes justamente acercarse a las distintas vejeces, ¿no? Y por convenio con la Universidad RAFAM, que es la Red Argentina para Actividad Física para Adultos Mayores, logramos armar una diplomatura universitaria en envejecimiento activo y saludable, cuya primer cohorte estamos llevando adelante a partir del 8 de mayo. Bueno, consideramos que las prácticas inclusivas para la promoción de un envejecimiento activo y saludable se fundan en el convencimiento de que estos espacios pueden garantizar derechos, contribuir al logro de una sociedad inclusiva para todas las edades, generar nuevos lazos, tomar conciencia de la importancia de la actividad física para un envejecimiento saludable, y trabajar en línea con la década de 2020-2030. Y bueno, nos invito a que a los más jóvenes se sumen para deconstruir los estereotipos negativos hacia la vejez y comprometerse para lograr vejeces saludables para todas las personas, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a trabajar sumando esfuerzos, saberes y recursos para garantizar los derechos de todas las personas mayores a través de políticas plasmadas en hechos orientados a cubrir las necesidades de las distintas vejeces, ¿sí? Y a quienes llegaremos, o ya llegamos, a los 60 y más en esta década, a preguntarnos qué tipo de vejez queremos construir y cómo participaremos para lograrla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gaby por la exposición y por tantas cosas hechas, ¿no? Qué cantidad de cosas, qué cantidad de años, qué cantidad de viejos pasaron por ahí, increíble. Bueno, si a ustedes les parece, tenemos unas cuantas preguntas en el chat, las podemos ir recorriendo, o no sé si alguno quiere hacer alguna ampliación, aclaración en relación a su ponencia,
en este momento, sobre todo pensando que hay ponentes que no han hablado, digamos, ¿no? Y si no, empezamos con las preguntitas que están en el chat. Vamos a ir por orden, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que se les plantea a Fernanda, les preguntan si los asistentes del proyecto si eran población urbana o rural. ¿Sí? Supongo que se refiere a los del proyecto inicial, ¿no es cierto? Que fue en torno a Avellaneda, ¿no? Bueno, Fer. Voy a No, contestar yo o le la doy la pregunta, palabra a la perdóname, chica. Sí, Santiago. Fernanda, la pregunta te la formulé yo porque alcanzaste escala mundial y quería ver si habían relevado si la gente digitalizada que asistía era solamente urbana o asistía gente de lugares tradicionalmente no digitalizados como es la población rural. Bueno, en realidad lo que los datos que teníamos y los datos Mira. geográficos son los que nos proporciona Facebook a través del resumen de la página. De primera instancia solo veíamos las ciudades en las que estaban localizadas los seguidores y los que venían en las clases con nosotros. Después, a través de las charlas y la interacción en el chat, podíamos localizar gente que venía desde pueblos y que tal vez la conexión de internet no era muy buena, entonces ellos nos planteaban la necesidad de ver la clase de una manera sincrónica, y por eso fue que decidimos crear el canal de YouTube. Como les dijimos al principio, el programa estaba diseñado y propuesto para la comunidad que estaba trabajando con nosotros en la cotidianidad. Nunca pensamos que íbamos a tener este gran alcance, así que estaba el vivo de Actívate era para el grupo de los centros de jubilados en el que trabajamos. Y solo estábamos en Facebook. Después, a través de este intercambio en el chat, había gente que nos conectaba desde Chascomús, por ejemplo, y decía que se cortaba la luz, se cortaba internet en la mitad de la clase, y que querían seguir con nosotros. Entonces dijimos, con Gladys y con Cecilia, dijimos, bueno, copiemos la clase, la grabamos, la pasamos a YouTube, y le dimos la posibilidad a la gente de poder participar en el momento en que tuviesen la conexión. Bueno, bien, otra de las preguntas. Sí. Cristina, Sí, si me dale. permitís, en respuesta a lo que plantea Santiago, había levantado la mano. Bueno, buenos días a todos, un gusto compartir este espacio, gracias a la universidad. En realidad, Santiago, lo que nos quedó pendiente es analizar toda la información que tenemos, porque como los videos de las clases quedaron registrados, en este momento tenemos un estudiante del equipo de investigación que está analizando los comentarios a partir de tratar de identificar desde la teoría de la autodeterminación qué motivos llevaban a las personas mayores a participar. Así que ahí tenemos una estudiante trabajando, analizando los comentarios del chat. Y después estamos, inclusive en forma conjunta con la RAFAM y otras instituciones, haciendo una encuesta entre la cual está participando tanto las personas mayores que estuvieron participando en Actívate y en otros programas, para tratar de tener algún otro relevamiento de datos sociodemográficos de los participantes, no solo de Actívate, sino también de otros programas de clases virtuales de actividad física y de ejercicio físico, porque bueno, como planteó Fernanda al final, la gran incógnita es quiénes nos vieron, por qué nos vieron y qué va a pasar durante este año, que estamos notando algunas características particulares. No quiero hacer muy extensa la intervención, sobre todo con vistas a cuál va a ser el futuro de las clases virtuales y de este tipo de intervenciones con las personas mayores. Gracias. Bueno, muy gracias. interesante. Bueno, otra de las inquietudes era si la actividad de Actívate seguía
vigente, y bueno, vos contestaste ahí en el chat, Gladys, a Miriam, poniéndole el link de Facebook, ¿no? No sé si quieres explayarte con esto con respecto a la continuidad de la actividad ahora, ¿no? Y bueno, podemos ponerlo más abajo también para los que no lo vieron antes. A mí me gustaría, en esto de pensar esta mesa como mesa de prácticas docentes, a mí me gustaría que Fernanda contara qué fue lo que pasó y por qué esto empezó siendo lunes, miércoles y viernes, y después la gente nos pedía todos los días, y ahí hubo una tarea muy interesante que Fernanda hizo. Nosotros tenemos un taller de prácticas. La licenciatura no forma docentes, no tiene previstas prácticas docentes, pero sí tiene previstas prácticas preprofesionales, y ahí Fernanda, para poder dar respuesta a esta demanda de los participantes de poder tener clase todos los días, tuvo una iniciativa de trabajar con compañeras, que me gustaría que lo contaras vos, Fernanda. Y Ceci también, que participó en toda esta evaluación y supervisión de la formación de las estudiantes. Ay, bueno, pero estoy siendo demasiado protagonista de esta mesa, me da como cosita. Bueno, el año pasado estuvimos con las clases las 3 veces por semana. Llegando a octubre más o menos, Actívate, la verdad que nosotros estábamos sorprendidos con el alcance y la gente cómo se conectaba y pedía más y nos contaba que veían las clases después, que repetían la clase que habíamos visto. Junto con la ICCSI tenemos un grupo de estudio en la universidad, un grupo de investigación en la que estamos fomentando que muchos alumnos se incorporen para pasar la posta, ¿no? Y que cada vez seamos más, y que este mensaje del envejecimiento activo y saludable no quede solo en un pequeño grupo de interesados, sino que, como recién contaba Gabriela también, transmitir la biografía y el envejecimiento y cambiar estos paradigmas de viejo, quieto y aburrido. Hubo respuesta de varios estudiantes, hubo 2 en particular que ya habían participado en nuestro taller de prácticas en el centro de jubilados, que el taller de prácticas simplemente tenían una charla con nosotros y venían y proponían actividades, y junto a Cecilia y a Gladys íbamos acomodando a ver cuál era la didáctica a la que se presentaban y cómo es esta cuestión de trabajar con un grupo en el que uno tenía sus ciertas imágenes, ¿no? De que era trabajar con viejos. 2 de las chicas se sumaron a Actívate. Tuvimos un trabajo, bueno, seguíamos trabajando virtual, en el que nos reuníamos por Zoom y empezamos a conversar sobre, bueno, qué era esta virtualidad, cómo nos había, la experiencia de nosotros, de cómo tuvimos que adaptar el entrenamiento presencial a la virtualidad, cuál era la modalidad de la clase, cuáles eran las herramientas que servían y no servían en la virtualidad, o cuáles eran las nuevas, o cómo hubo que cambiar esta cuestión de conversar con una pantalla viéndose a uno mismo, pero sabiendo que del otro lado había gente que estaba mirando, que parece muy simple, pero en realidad es bastante complicado, porque el mensaje que uno tiene que dar y las palabras que uno tiene que elegir, y el tono de la voz, y hay muchas cosas que nosotros fuimos aprendiendo a través de todo el año pasado. 2 chicas aceptaron, y estuvimos junto con la ICCSI, como dije recién, haciendo como si fuese un taller exclusivamente personalizado vía Zoom, en las que, bueno, mostrábamos lo que nosotros hacíamos en función de mucha bibliografía. Ellas iban practicando las propuestas que iban a sumar después a Actívate. Hacían como una clase de ensayo-error y una clase privada a nosotros sobre, bueno, la propuesta de ejercicio de fuerza, una propuesta de ejercicio de flexibilidad, la música que elegían. Íbamos ajustando qué se podía decir, qué no se podía decir, cómo había que decirlo, y realmente fue muy interesante porque las chicas quedaron muy enganchadas. De hecho, 2 de ellas siguen este año y se agregó una chica nueva, así que Actívate este año tiene 3 estudiantes avanzadas que están dando clase miércoles, jueves y viernes, respectivamente, un día cada una. Y seguimos sumando y seguimos apostando a esto que es ver si la virtualidad sirve o no sirve. De hecho, cada una de las clases que presentan las chicas son muy distintas. Una hace solo clase sentada, otra hace la clase de pie, y otra hace una convergencia entre estas dos, para también la idea de no cansar al público, y de que podamos llegar cada vez a
a más personas mayores en movimiento y captar el interés de cada una de estas personas. Pero lo rico de esta actividad fue que la virtualidad nos ayudó a compartir esta experiencia junto con otros estudiantes que se han sumado también a nuestro grupo y a nuestra propuesta en Activate. Para encuadrar, para encuadrar, decir que lo que hicimos fueron propuestas de microenseñanza, ¿sí? Lo que fuimos haciendo en cada Zoom fueron microenseñanzas y simulaciones, ¿no? Ese fue el encuadre desde la formación de prácticas docentes, ¿no? Para los que piensen que nosotros en la licenciatura no tenemos un marco didáctico ni de prácticas docentes, ¿no? Que lo traemos Cecilia y yo de otras formaciones. Ceci, no sé si querés ampliar algo, te queremos escuchar. Bueno, para mí, queremos obligar. Ceci contó la experiencia de vejeces en primera persona. Ese fue un trabajo muy interesante que hicieron, que se derivó y que tiene que ver con esta mirada holística de la que estamos hablando Sandra, Gaby, Fernanda, yo, y bueno, que invitamos a que todos miren a los que trabajan con viejos, como los llamamos. No, yo solamente quería agregar el desafío que nos presenta el confinamiento y la extensión de la pandemia, ¿sí? Que eso trae, digamos, un contexto que es en cambio permanente y que implica una compleja adaptación continua de los profesionales y también de las personas mayores. Entonces, las condiciones del 2020 son diferentes a las condiciones del 2021 y eso nos impone revisar permanentemente el encuadre con el cual vamos a hacer el trabajo y por eso es importante hacer una reflexión y sistematizar las cosas que se van produciendo, ¿no? Y respecto de, digamos, una de las derivaciones, cuando lo que empezamos a percibir, además de la actividad física, porque el eje estaba puesto en poder sostener esa propuesta que venía de un proyecto anterior presencial, lo que veíamos en la conversación, en el chat del sitio, era que la gente hablaba de otra cosa, ¿no? También hablaba de la actividad física, que se sentía mejor, pero hablaba de la soledad y de la necesidad de establecer contacto, por ejemplo decían a Fernanda, ay, te espero, ¿sí? Como establecer ese vínculo. Entonces quisimos profundizar en estos dos términos, ¿no? Estas dos variables de la actividad física y de la necesidad de conexión con otros que se veía tan restringida en este nuevo contexto, proponiendo estos modelos de vejeces activas, ¿sí? Esa era la intención de hacer esas entrevistas, que fue una experiencia hermosa, porque las personas mayores se sintieron protagonistas, y se muy felices de poder contar su propia experiencia, y me pareció, o nos pareció a nosotras, que era un modelo en el cual se planteaba esta idea de salud integral y de vejeces activas, ¿sí? Por eso vejeces en primera persona. Bueno, eso, no más. Bueno, en esta línea en la cual estaban contando en relación al confinamiento y cómo las personas mayores transitaban el confinamiento, vos, Ceci, le hiciste una pregunta a Sandro, ¿no? Respecto a la práctica de la actividad física en el confinamiento, bueno, en Córdoba, ¿no? O con el grupo con el que él estuvo trabajando, que estuvo pasando con esto. Capaz que podés profundizar eso, y también te pregunto otra cosa, no sé si la viste en el chat, si te podés explayar en la organización de los clubes que estuviste analizando en tu proyecto. Bien, en relación a lo que vienen hablando, los que venimos trabajando hace 6 años, 7 años,
en un proyecto en donde mezclo un poquito lo que preguntó Santiago de cómo, a dónde llegaban las clases de María Fernanda, Gladys y Ceci. En el caso nuestro ya venimos con una problemática en donde los talleres que funcionan a nivel municipal, provincial y en el PEAN, que es el Programa de Educación Adulto Mayor, el PEAN tiene aproximadamente 80 talleres. Espacio ILIA algo similar y tienen casi las mismas temáticas. Y el abordaje que hacen el adulto mayor en el municipio tiene algunas similitudes. Lógicamente es para la gente de Río Cuarto. ¿Cuál era la problemática? Que mucha gente de la zona, que nosotros tenemos pueblos de 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros, en donde hay entre 10 y 20.000 personas. No sé si se cortó, si me están escuchando, porque se me congelaron todos. Te estamos escuchando, ¿eh? Sí, se escucha un poquito bajito, pero... En estas cuestiones, la demanda era que esa gente no viajara a Río Cuarto a tomar el taller. Entonces, propusimos un taller desde la educación física en esos distintos lugares. Hoy en día, con el confinamiento, en lo que son los talleres de estas características que están a cargo de lo estatal, lógicamente no está lo presencial, sí lo virtual. ¿Y cuál era la problemática o lo que estábamos hablando con Gaby Müller, que es la encargada del programa de educación adulto mayor de la universidad? Armar algo mixto, porque esa gente que tenía interés de participar, que están a 100 kilómetros de Río Cuarto y no viajaban, por ahí viajaban una vez a Río Cuarto y no las 2 o 3 veces que tiene la frecuencia de los cursos. Entonces, de ver, porque esa gente hoy estaba participando en forma virtual, ¿sí? Participaba y muy activa. Entonces era un reclamo que venimos trabajando de hace 6, 7 años y que hoy en día con la virtualidad esa gente está incluida y bueno, hicimos un par de talleres en varias regiones, que es un proyecto de práctica sociocomunitaria y extensión, en donde tratábamos de que los intendentes y los secretarios empezaron a valorizar más el trabajo con las personas mayores de su pueblo. Y eso fue una actividad que hicimos. Pero quería recalcar esto, y en base a lo que me preguntaba Cecilia, las actividades que estuvieron a cargo de lo estatal pasaron todo virtual, con la posibilidad esta de que llegó más a la región, más la gente que nosotros normalmente tenemos las actividades de los programas. Y aclarar el tema de los clubes. El tema de los clubes, incorporar una actividad como el Newcom, se tiene que incorporar, normalmente las canchas están ocupadas con el vóley que se practica en la ciudad. Entonces lo que hicieron las personas mayores fue buscar un club que no son los clubes tradicionales de vóley. Entonces, bueno, hay uno que está cerquita de casa, a la vuelta, y un club que tiene un salón. Ellos lo que hicieron fueron plantaron la red, armaron la cancha, y van y le alquilan el lugar. ¿Sí? El club se llama Luis Pasteur y ellos se llaman Los Mosqueteros. No tiene... Entonces ellos van y trabajan, buscaron el profe, se inscribieron en las federaciones, como asociación, como Los Mosqueteros. Entonces los clubes directamente no participan en esto de gestionar el deporte, sino solamente brindan el espacio a través de un cambio de económicos, nada más. Entonces toda la organización de los 3 equipos, de 2 equipos de Río Cuarto, que son los activos y participan, pasa solamente por la autogestión. Lo otro, que también tiene relación, en el caso de los deportes, no pararon de hacer actividad en la cuarentena, solamente en la época de aislamiento y nada más. Ellos se juntaban, también ahí cerca de casa hay un espacio que se llama El Andino, que es una recuperación de donde era la estación de tren. Ellos se arman su canchita de tejo y van y juegan ahí en un espacio abierto, con los cuidados
que tienen son los que tenemos todo y bueno, van y arman su canchita y se ponen a jugar al tejo. Los que hacen Newcon siguieron entrenando en forma informal fuera de las instituciones que ellos tenían. Salían a caminar en grupo, iban con la pelota, trabajaban los fundamentos de sensibilidades al vóley, pase, recepción, saque, en espacios que no eran formalizados. Entonces, no sé, a los parques que tenemos cerca del río, ellos iban y hacían su actividad en forma informal. Eso, así continuó la actividad durante la época de distanciamiento social, ¿no? Que podían circular, pero no. No sé si te respondís eso. Bueno, Sandro, ¿sabés que yo cuando leía tu ponencia, a mí me surgía pensar por qué se daban estos deportes que vos enumerás en particular? Porque están muy signados por el tema de la competencia, ¿no? Y como que vos recalcás, ¿no? Las instancias municipales, no recuerdo bien, ¿no? Los grados, pero municipal, provincial, nacional, como que hay claro, una impronta de competencia muy grande, y digo, ¿cuánto de eso incide en la elección de esos deportes o actividades específicas, y cuánto de otras actividades que no son tan, digamos, signadas por esta cuestión de la competencia hay en las prácticas en tu ciudad? Es decir, cuánto hay de elección de lo real, de las personas mayores, de las actividades que les interesan. ¿Pudieron indagar en eso? Sí, a ver, el relevamiento es mucho más amplio y, por ejemplo, la categoría que habla de gimnasia, a ver, es muy amplio. Es decir, gimnasia, hablas que una profe trabaja gimnasia acuática, ¿sí? Ellos pusieron una clasificación de acuerdo a cómo estaba nombrado en el programa, que estamos hablando de programas que se hicieron hace 15, 20 años, en donde el lenguaje no aclara, se hace un taller en el espacio ILIA de gimnasia, y en realidad trabajan desde lo cognitivo, lo coordinativo, trabajan la fuerza, salen a caminar, hacen deporte no competitivo, en las actividades son talleres de gimnasia, y lo toman a gimnasia como algo muy amplio. Entonces, hay, bueno, a muchos de los profes, cuando hablamos y preguntábamos sobre la parte didáctica, la parte pedagógica, ellos decían, no hacemos deporte competitivo, no compite porque se pelea. Entonces, enseguida el tema del tejo competitivo es disgusto. Pasa, los equipos de vóley, a ver, el programa El PEAN tiene 150 personas. En el vóley hay aproximadamente 60 personas jugando en 180 personas. En todo lo que se hace el deporte de Newcon, en un solo programa ya están incluidos. Es decir, no se elige quizás la gente que tiene esa característica más competitiva. Inclusive ellos se organizan y siguen. Después hay un montón de actividades a nivel municipal que también hacen Newcon, pero no competitivo, ¿sí? Ellos van como un contenido, juegan, terminó la clase y no participan en competencia ni en ninguna otra instancia que no sea de ir a ese momento, esa hora de un taller de deporte, nada más, de educación física. Y no tienen en el taller los nombres específicos que hacen, sino son talleres de gimnasia, talleres de deporte y muy genéricos. Perfecto. Bueno, gracias, Sandro. Nos está quedando poco tiempo. Tenemos algunas preguntas para Gaby y también para Lucía. Bueno, es hermoso, ¿no?, que del otro lado los que están escuchando puedan también contribuir a lo que
a lo que contaste, Gaby, por ejemplo, en relación a los proyectos y el impacto que tuvo, ¿no? En los estudiantes de séptimo grado, dice Jorgelina, cuando abordaron lo que se espera de la vida en cada etapa por la que estaban atravesando. Fue fuerte y maravillosa la experiencia. Esas son otras ponencias de todo lo que pasa, ¿no? Más allá de lo que nosotros podemos dominar, si podemos dominar algo, evidentemente no. Y bueno, te agradecen, Gaby, bastante, y después hay una preguntita, ¿no? Más Sí, abajo para vos. Sí. una cosita en relación a lo que decís, que plantea Jorgelina. O sea, porque vos lo dijiste en voz alta y a mí me emocionó otra vez, porque esto que comenta Jorgelina, con séptimo grado trabajamos un taller sobre buen trato. Hicimos un paralelismo entre qué esperaba un adolescente de séptimo grado, qué era para él ser bien tratado. No, en realidad la pregunta era ¿cómo te gusta que te traten? Entonces hicimos esa misma pregunta al grupo de séptimo grado y al grupo de personas mayores que participaban. Y donde compartimos, cuando nos juntamos para compartir lo trabajado, independientemente en cada espacio, que lo habían volcado en papeles afiche, decían lo mismo. Decían exactamente las mismas cosas, que los traten con cariño, que los escuchen, que los tengan en cuenta, que los acompañen. Bueno, esto dio para un trabajo, imagínense, súper profundo, y creo que es a eso a lo que se refiere Jorgelina, que siempre estuvo súper involucrada con esto y apoyando todo lo que llevábamos en relación a los espacios intergeneracionales. Y ella creo que pregunta en relación a por qué en las fotos se ven solo mujeres, si solo las mujeres se suman a estas propuestas diversas de cada una de las experiencias que fuimos relatando todos quienes estamos aquí. Sí, también Marina ahí suma a la pregunta de Jorgelina, que se hablaban de vejeces, y si hay aportes, análisis desde la perspectiva de género en relación a las formas de envejecer, que están en relación también. Sí, digamos que si querés después, Gladys, me complementás en lo que voy diciendo. Sí, digamos, la perspectiva de género y la vejez es algo de lo más nuevo, de lo más, digamos, de desarrollos más recientes. Imagínense digamos, que va entrando esta temática, esta perspectiva de género a todos los espacios y a todas las temáticas, y también va llegando al tema de la vejez. Y en relación a la participación, es claro que hay una feminización de la vejez, ¿no? Por diferentes razones. Por un lado, porque, digamos, esto lo puede tal vez ampliar Santiago desde su mirada médica, hay características que hacen que las mujeres seamos más longevas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, hay también, creo que en estos discursos sociales que siguen circulando, a veces a los hombres que una vez que digamos, dejan su rol de trabajador, su rol que quizás profesional, que atraviesa su identidad o la conforma fuertemente, no están como formados, y ahí también nuestra responsabilidad como formadores de futuros docentes, de educar para el tiempo libre. Porque en general a los hombres les cuesta bastante esto, ¿no? De decir, bueno, ya está, terminé de trabajar y ahora como que quizás poder dedicarse a aquello que les gusta, que han dejado postergado, lo ven como una actividad de segundo nivel, o si tuvieran puesta su gran carga identitaria en su profesión o en su actividad. No sé, Gladys, ¿querés completar algo de esto? Sí, en realidad que hay un montón de investigaciones en marcha. Una investigación muy interesante que está a punto de difundirse es la que hizo Rosa Campos en UMAY para terminar su licenciatura, para tratar de marcar la diferencia. Y bueno, y lo más concreto y la hipótesis que nosotros tenemos desde la Universidad de Avellaneda, en las investigaciones que venimos haciendo respecto de la motivación de las personas mayores para la práctica del Newcom, es que encontramos diferencias marcadas entre la motivación de los adultos mayores varones y las adultas mayores mujeres, ¿no? En general todos, la prioridad está dada en la relación, en ir a practicar un deporte para vincularse con otros, pero los varones, es nuestra hipótesis, tenemos que seguir ampliando con la muestra, estamos investigando en otros equipos, nuestra investigación inicial fue en el equipo de Avellaneda,
nuestra hipótesis es que los varones replican en esas prácticas deportivas que hacen cuando en alguna medida se alejan del mundo laboral, ya están jubilados, replican los roles de competitivos, de productores, de proveedores, ¿no? O sea que en realidad se acercan a ese tipo de prácticas porque están vistas genéricamente como más masculinas, y además repiten en esas prácticas patrones habituales de las conductas de los varones, ¿no? Así que bueno, es una hipótesis, estamos iniciando, estamos avanzando para poder fundamentar con más datos empíricos esas hipótesis iniciales. Bueno, perdón, disculpen, podemos hacer una investigación que trascienda las provincias en función de esa temática. Ya tenemos acá, mira, Córdoba, Bariloche, La Plata. El instrumento un es más, montón de lugares. Los instrumentos los tenemos digitales. A quienes se quieran sumar, nos escriben, puedo poner ahí mi mail, porque la primera investigación la hicimos presencial y la segunda investigación con el otro equipo la hicimos virtual, y bueno, y el hecho de estar ya en la etapa de análisis de los datos nos permite darnos cuenta que los instrumentos, estamos validando los instrumentos con formularios de Google Form, así que bueno, disculpen porque queda muy poquito tiempo y me gustaría ser ecuánime en... Cris, perdón, discúlpame. Sí. Quiero completarle una pregunta para Lucía, que la puse por escrito, pero es compleja, recuperando las experiencias que relataron, tienen un hilo conductor que tiene que ver con, Lucía habló de dispositivos de formación profesional en su investigación docente. Y en el sentido de los complejos cambios continuos que tenemos como docentes, hay que ver si nosotros no estamos interpelando, a algunos sujetos no los estamos interpelando con nuestras prácticas docentes, y lo estamos invisibilizando. Por un lado está lo que decía Gladys, que a lo mejor los varones no se suman porque replican conductas, o a lo mejor no los estamos interpelando, no los estamos convocando con nuestras prácticas. Entonces, yo recuerdo que Lucía mencionó al final de su presentación varias conclusiones de algunas reproducciones que hacíamos como docentes en los estudiantes, entiendo que lo había hecho ella, pero creo que es aplicable a nosotros como docentes, ver si de nuestras prácticas nosotros también nos estamos replicando algunas intervenciones que a lo mejor están proyectando inequidades en el universo de las personas que tenemos que atender, ¿no? Que tenemos que responder o que tenemos que interactuar. No sé si se entiende la pregunta, Lucía. Sí, es verdad. Por supuesto que estas son primeras aproximaciones. Lo primero que surgió a partir del primer trabajo de campo también que hicimos a modo de encuesta. Pero sí, es verdad, y yo creo que muchos profes por ahí de mi edad, por ahí, de mi generación, de mis promociones, esta reflexión sobre la propia práctica y como que dejamos de lado, no visibilizamos un montón de cuestiones que dejamos de lado, digo, sí. Y los chicos, nosotros es un trabajo práctico que hacemos en observación y prácticas 1 y 2, que es revisar esto, retrotraerse en el tiempo y ir a esa época de estudiantes en la escuela a nivel inicial y primario, y evocar esas clases de educación física, los profesores, y bueno, es un ejercicio que les resulta interesante, que a lo largo de prácticas 1 y 2 lo tienen en 4º año, y ellos a lo largo de esos 4 años de formación nunca habían reparado en la importancia de ese tiempo y en la formación que uno va adquiriendo en ese momento de estudiantes. Y bueno, es interesante ver después cómo lo pueden vincular con todo lo que fueron viendo desde la teoría, ¿sí? en su trayecto de formación académica, por decirlo de alguna manera, y poder vincularlo. La verdad que sí. Y un poquito en relación a lo que contaban las chicas, yo hace mucho, por el año 99 más o menos, para que se ubiquen,
trabajé durante 10 años en un centro de jubilados de Telefónica, y ahí el grupo era varones y mujeres por igual, de tercera edad. Y en un gimnasio era solo de mujeres. Por ahí también tiene que ver el contexto donde se desarrolla la actividad que convocamos. Y bueno, y me acuerdo que también lo que más esperaban, aparte del encuentro por semana para movernos y poner música, era después, hacíamos comilonas algún sábado, algún fin de semana, también como que tenía una actividad extra, aparte de movernos en el gimnasio o en el centro de jubilados. Esa parte social y de vínculos es fundamental. Lucía, en función de tu ponencia, ¿no? de la temática que vos abordaste, yo te quería hacer una pregunta en relación a las prácticas, después de justo Sí. esta semana abandonar el tema de las prácticas, ¿no? Después de 20 años. Te quería preguntar si en relación a esto de lo más destacado de estas prenociones que los estudiantes practicantes llevan, ¿no? a los lugares de práctica, ¿cómo se hacen presentes estas prenociones en el momento de la práctica, ¿no? En esta disidencia de lo que traen como prenoción y los que se les presenta para cambiar en términos de su práctica concreta, ¿no? Con las personas mayores, con los estudiantes. No, Bueno, no, las prácticas, lo que hemos observado es bueno, en prácticas 1 es en nivel inicial y primario, y en prácticas 2 es en secundaria, ¿sí? Y lo que vemos que se repiten por ahí, las formas de abordar la clase, los momentos, cómo consideran los momentos de la clase, no sé, la disposición en relación a los alumnos para presentar una consigna, no sé, el uso del silbato, una marcada enseñanza de lo deportivo a través de driles y técnicas, va por ahí, esas cuestiones hemos observado. Poner todos en hilera, todos en fila, hileras largas, bueno, estamos viendo todas esos aspectos, esas cuestiones, que más allá de lo que por ahí en su formación, en su trayecto de formación, van comulgando con otras teorías, ¿sí? con otras teorías en cuanto a esto, al abordaje de la clase, y bueno, y después se reflejan otras en la práctica, más allá de lo que ellos conciben como que están de acuerdo en su formación, como, no sé si se entiende, si me explico. Sí, perfecto. Bueno, vamos a dar la última palabra a Sandro, que está levantando la mano, y ya nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Sandro. En relación a lo que vienen hablando, en Río Cuarto pasa lo mismo. Así, mi tesis de maestría tuve que remar en cucharita para ir a evaluar a los varones, porque en el programa de educación física del PEA, de 150 personas que asisten, 5 eran varones. En la escuela de verano que se hace acá dentro del campus de la universidad, teníamos una relación entre 80 participantes y los varones eran 10, 12 varones, digamos, la participación. Y en los talleres del PEAN, estamos hablando, o en otra, también tiene ese número. A no ser alguno específico que tienen de guitarra y que se van juntando y se van trabajando la convocatoria entre ellos, donde le decís, che, este toca bien, tiene la edad, y por una cuestión de trayectoria y recorridos entre ellos, se convocan y ahí tienen otra participación. Pero en general, en los talleres es baja la población de... Ricardo Lacup lo tocó en la especialización y quedó ahí pendiente el tema también para tratar.
Bueno, en el chat nos dice Cintia Sgrinzi, que es la coordinadora del conversatorio que sigue a las 11:30, queríamos invitarlos, ¿sí? De 11:30 a 13:30, el conversatorio Enseñando Educación Física en la Virtualidad, y dice que sería muy interesante que puedan llevar estas propuestas que han generado en la virtualidad al conversatorio, ¿no? Para hacerlo más, de manera más ampliada, ¿no? A los distintos participantes del Congreso, así que los invitamos, además a las ponencias, no, a los paneles de la tarde, presentación de libros y distintas actividades generadas. Y bueno, agradecerles por la participación y por el compartir estos saberes, que son de mucho trabajo, se nota mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación y mucha generosidad de poder compartirlos en este espacio, así que bueno, agradecerles a todos. Santiago. No, muy interesante, como siempre, estos temas que son así tan convocantes, que dejan con las ganas, o sea, no, la mesa no alcanza a terminar de cerrar todas las preguntas. Creo que es lo más interesante, ¿no? Te deja movilizado. Cuántas cosas se abren, Bueno, y cuántas cosas se abren. Sí, muy importante. Muchísimas gracias. Muy importante las experiencias. Queda abierto el micrófono para despedirse, para decir lo último que quieran, y nos vemos en otras instancias. Si me permitís, Cris, yo la verdad que lo puse ahí, lo quiero compartir. Me parece una maravilla que nosotros podamos, los que están formando docentes, los que estamos formando profesionales, que podamos contribuir a que precisamente tomemos conciencia de que las personas mayores son autónomas, pueden seguir siendo protagonistas, y lo que tenemos que hacer es formarnos. Por eso ahí compartí con ustedes el link de la especialización. Fíjense que acá hay colegas que siguen formándose, ¿no? Fernanda, Cecilia, Sandro, Gaby, que sigue, propone una diplomatura, nosotros que proponemos una especialización, es decir, además de reconocer esa necesidad de las personas mayores, de reconocer nuestra propia necesidad de seguir formándonos. Por eso estamos compartiendo este espacio para seguir aprendiendo juntos. Así que gracias por generar el espacio, gracias a todos por compartir. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós, nos estamos viendo en otras instancias. Nos vemos. Gracias. Gracias.